Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos transmitiendo. Bueno, excelente. Bueno, le vamos dando la bienvenida, que se vayan conectando. Esperamos un minuto más. ¿Vamos a explicar lo de las encuestas ahora o esperamos un poquito más? Esperemos, si les parece, podemos esperar hasta que se estabilice el ingreso. Ok. Vamos a esperar unos minutitos que se conecten más personas. Perfecto. Perfecto. Igual podemos ir explicándolo más de una vez, para que la tengamos. Sí, por ahí ¿Te puedo parece, ir Gustavo? explicándolo. Durante la charla vamos a hacer 2 encuestas y sería bueno que tengan en el teléfono celular o si están viendo solo con una computadora, otra pestaña donde pongan esto, menti.com o www.menti.com, que es un programita que usamos para hacer encuestas en vivo. Sí. Eso lo dejan abierto y llegado el momento yo les voy a dar un código que van a poner aquí y ese código les va a habilitar la pantalla para votar distintas opciones. Bueno. Rubén, ¿querés que vamos dando inicio? Bueno, buenas Ok. noches a todos. Les agradecemos muchísimo que se hayan contactado con nosotros. Vamos a dar comienzo a este 4º capítulo de la 2ª temporada del curso de Endurología que se está realizando a través de la Federación Argentina de Urología, y aprovechando para agradecerle a Quintia con toda la colaboración que nos ha dado a través de la empresa Lumenis, que nos ha dado el soporte para poder realizar este evento que se ha desarrollado a lo largo de sucesivos capítulos. La idea un poco es poner al tanto de distintas opciones terapéuticas que hay en cuanto al manejo de la litiasis. En este caso, el doctor Gustavo Fratini nos va a comentar de qué alternativas contamos para la litiasis del uréter superior. Y quería aprovechar también para agradecerle a todas las empresas que nos han apoyado para poder desarrollar este evento, Boston Scientific, Promedon y Coloplast. De nuevo, obviamente también a Lumenis, que nos ha apoyado fuertemente para poder llevar a cabo este evento. Quintia, si querés explicar brevemente la modalidad de que se va a desarrollar este evento, por favor. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Gracias nuevamente. Mi nombre es Quintia Sánchez, para los que no me conocen. Yo soy bioingeniera y manager de Lumenis para Latinoamérica de la línea quirúrgica. Les quería recordar solamente que tienen una cajita de preguntas en el panel de control, ahí donde desaparece la pantalla. Tienen una cajita que dice preguntas. Pueden escribir sus preguntas ahí y nosotros las vamos a leer al final de la charla del doctor Fratini. También tienen 2 documentos para descargar con información de todos los distribuidores de Lumenis en Latinoamérica, en cada país, por si están conectados de distintos países. Ahí la información está de todos los países. Y también un archivo con toda la información de los láseres de Lumenis. Nada más que eso. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Quintia. Muchísimas gracias. Nuevamente, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de este nuevo capítulo de la trilogía. Para mí es un gusto, un honor para mí presentarlo al doctor Gustavo Fratini, con el cual solamente somos amigos nada más que hace 30 años. Es un urólogo oriundo de la ciudad de Mar del Plata, con la cual hemos compartido la residencia, y desde esa época tenemos una amistad que nos une.
Él nos va a compartir su experiencia en el tratamiento de la litiasis del uréter superior, y para lo cual va a estar moderado con otro gran amigo que solamente nos une 20 años, ¿no, Germán? De amistad, y él va a coordinar un poco la charla de Gustavo. Como comentó recién Gustavo, en esta oportunidad vamos a tener una breve encuesta que la vamos a hacer en 2 partes, y para lo cual vamos a necesitar que ingresen con esta página, menti.com. Sí, la idea es que tengan en una solapa aparte de la que están viendo la presentación, abierto esto en menti.com o en el celular, que es mucho más práctico. Mucho más práctico. Así que, sin más, Gustavo, te damos la bienvenida y somos todos oídos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor que me hayan invitado a hablar de este tema que me encanta, gracias a la Federación. Yo trabajo en Mar del Plata. En cuanto a conflictos de interés, no tengo ningún conflicto de interés que declarar para la presentación. Y vamos a tratar de hablar o desarrollar el tema del manejo de la litiasis del uréter superior y cómo elegir o cómo decidir la vía de acceso. El uréter superior es la porción del uréter comprendida entre la unión pielo-ureteral y la articulación sacroilíaca. En general, los pacientes con litiasis del uréter superior o de cualquier parte del uréter no suelen presentarse con una tomografía o una placa, sino que se presentan como un cólico renal. Es así como los vemos en la mayor parte de las veces. El cólico renal está dado por un aumento de la presión dentro de la vía y el dolor está mediado por prostaglandinas. Por lo tanto, el tratamiento de elección de entrada o de inicio en estos casos es el tratamiento con drogas antiinflamatorias no esteroideas. Conviene recordar que el 70% de las litiasis ureterales pequeñas pasan espontáneamente dentro de las 6 semanas, lógicamente dependiendo de su tamaño. Se entiende por pequeño a una litiasis menor de 6 milímetros. En el uréter superior tal vez el porcentaje sea un poco inferior, y se ha descrito un pasaje espontáneo que va del 11 al 25%. La terapia expulsiva, que está muy promulgada, el uso de tamsulosina, en el uréter superior no ha demostrado ser eficaz, como sí lo ha demostrado en las litiasis de uréter distal, de modo que no está indicado como tratamiento de inicio en la litiasis del uréter superior. Ahora, en un paciente que está sin dolor y que decidimos expectarlo, ¿cuánto es el tiempo recomendado? Bueno, se dice que de 4 a 6 semanas es el tiempo máximo para esperar la eliminación espontánea de una litiasis. ¿Por qué? Porque 6 semanas es aproximadamente el tiempo en el cual, si un riñón está obstruido, el daño que se produce dentro de esa unidad renal comienza a ser irreversible. De modo que, tratando el tema de vías de acceso, podemos decir que en la mayor parte de los casos con litiasis menores de 6 milímetros, que sean asintomáticas, el mejor tratamiento inicial es el manejo no invasivo de la litiasis, y la mejor vía de acceso para estos casos es la oral o la parenteral. Ahora, ¿qué hacemos cuando queremos intervenir o cuándo tenemos que tratar un cálculo de uréter superior? Esto va a depender del tamaño del cálculo, de los síntomas, un cólico que no cede, por ejemplo, una uronefrosis persistente, esto hablábamos del daño renal, la falta de progresión, un cálculo que no se mueve en el uréter por mucho tiempo, por esas 6 semanas, el deterioro de la función renal, que es algo que no deberíamos ver, esperando la salida de un cálculo, y por supuesto la preferencia del paciente. ¿Qué tenemos que hacer cuando decidimos intervenir? En el año 2007, la Asociación Europea y la Americana sacaron una guía conjunta donde para litiasis de uréter proximal los resultados eran muy similares entre extracorpórea y ureteroscopía, siendo un poco más favorables para extracorpórea, en litiasis de más de 1 centímetro y para ureteroscopías en litiasis de mayores de 1 centímetro, perdón. Extracorpórea en menores de 1 centímetro y ureteroscopía en las mayores de 1 centímetro.
En estos últimos 13 años, después de esas guías del 2007, las sociedades sacaron 2 guías que, digamos, ya no son conjuntas y que tienen resultados contradictorios entre sí. La Sociedad Europea ha mantenido un poco la tendencia de la guía del 2007, dando como mejor tratamiento a la ureteroscopía, anterógrada o retrógrada para los cálculos mayores de 1 centímetro en el uréter proximal, y da como iguales los resultados para extracorpórea y ureteroscopía en litiasis menores de 1 centímetro. La guía americana del 2016 dice todo lo contrario, que los resultados son iguales para litiasis mayores de 1 centímetro entre extracorpórea y ureteroscopía, y que es mejor la ureteroscopía en litiasis menores de 1 centímetro en el uréter proximal. ¿Qué es lo que cambió en este tiempo? Bueno, básicamente cambió mucho la guía europea, la guía americana, perdón. Lo que estamos viendo es primero una caída abrupta en los resultados de éxito de litotripsia extracorpórea en litiasis menores de 1 centímetro. Traté de buscarle la explicación en la literatura que ellos presentan y no la pude encontrar. Y lo otro que cambió es un aumento leve, pero aumento al fin, de la tasa de éxito en el mismo tipo de litiasis menores de 1 centímetro para ureteroscopía. La pregunta sería entonces, ¿por qué mejoran los resultados en el 2020 en el tratamiento de la litiasis? Bueno, una de las explicaciones sería el mayor uso de la ureteroscopía flexible y el láser y de la cirugía intrarrenal retrógrada. Este es un trabajo muy interesante que, si bien es para litiasis renales, está hecho en Canadá y muestra cómo a partir del 2004 en el grupo de estudio canadiense empezó a aumentar el uso de ureteroscopía y a disminuir el uso de litotripsia extracorpórea. ¿Esto cómo lo explican ellos? En parte ellos lo explican diciendo que para la ureteroscopía en estos últimos años ha habido una mayor formación de los médicos para realizarla y la tecnología ha mejorado considerablemente a lo largo de los últimos 15 o 20 años. Mientras que para la onda de choque, en el caso de ellos hay poca accesibilidad, es decir, no hay muchas máquinas disponibles para todo el mundo, y es una tecnología que en los últimos 25 años no ha tenido grandes cambios. Ahora bien, en el uréter superior, la decisión de qué ureteroscopio usar es importante, es decir, debemos usar ureteroscopía semirrígida o flexible, y si es flexible, usar ureteroscopios reutilizables o descartables. Aparentemente, la ureteroscopía flexible tendría una mejor tasa de éxito en estado libre de cálculos, sobre todo en tamaños menores de 1 centímetro, de acuerdo a lo que dicen las guías americanas. Y la recomendación de las guías americanas es que los médicos que realizan ureteroscopías para litos en el uréter proximal deben tener disponible un ureteroscopio flexible. Ahora bien, ¿qué tipo de ureteroscopio flexible usar? ¿Los reutilizables o los descartables? La Mayo Clinic presentó este trabajo donde, según ellos, en relación costo-beneficio, a partir de 100 casos al año para un centro, convenía usar equipos reutilizables. Y en aquellos centros que tenían menos de 100 casos al año, convenía usar equipos descartables. La misma experiencia parece haber tenido este grupo turco. Ellos usaron el ureteroscopio de Storz en todas las veces y a lo largo de su historia compraron 16 ureteroscopios. Y como se ve en la tabla, a medida que ganaban experiencia, esta es la cantidad de usos que le daban al ureteroscopio hasta que se rompía, a medida que ganaban experiencia, la duración del ureteroscopio era mayor, es decir, les duraba más procedimientos. Es decir, a mayor experiencia, mayor duración de los ureteroscopios. ¿Cuál es la realidad nuestra? Es decir, ¿qué tipo de ureteroscopio podemos usar o acceder? Yo tomé el ejemplo del urétero de Storz, este es un presupuesto reciente del equipo de Storz, que nos da $13.300 si esto lo dividimos por 20 procedimientos promedio, que es lo que, según estos trabajos que pongo aquí,
es lo que dura aproximadamente un ureteroscopio, nos da un costo por procedimiento de $665. Mientras que los ureteroscopios descartables están en $2.050 el LithoVue de Boston y $1.300 el Pusen, que son los dos que, al menos en el medio en que trabajo yo, conseguimos. Tengo amigos que reutilizan los ureteroscopios descartables, y en el caso estos equipos habitualmente duran o se inutilizan las 4 horas, por lo tanto estarían útiles para 3 o 4 procedimientos. Si uno pudiera hacer eso con estos equipos, tal vez el costo sería inferior al de los ureteroscopios no desechables. Como les decía, les había pedido que entren en esta página, en menti.com, para hacer una breve encuesta entre los participantes y tener, al menos se me ocurrió tener una idea de la realidad del medio en el que trabajan, para ver qué tipo de equipos son los que más usan. Yo voy a votar también. Les recordamos que el código es 335728. 5728. Solamente ponen ese código y hacen clic ahí donde dice Submit y listo. Vamos a dar un minutito más para que voten. Bueno, se está viendo una tendencia aquí, donde aproximadamente un 70 a un 30 más o menos está viéndose que tiene ureteroscopios flexibles. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Realizan en su servicio cirugía intrarrenal retrógrada? Debería repetirse más o menos la misma tendencia. Muy bien. Y finalmente, la otra pregunta es, si utilizan en su servicio con frecuencia, es decir, más del 10% de las veces, ureteroscopios descartables. Muy bien. Bueno, por lo que se está viendo, al menos en la población que estamos analizando, bueno, nos daría un 70-30 de uso de ureteroscopía flexible y la inversa relación para el uso de ureteroscopios descartables. Sigamos con la presentación. ¿Qué tipo de energía hay que usar? Si bien la litotripsia neumática sigue teniendo su valor y su eficacia en el uréter proximal, no hay ninguna duda que el láser es mucho mejor, sobre todo si estamos pensando en usar equipos de ureteroscopía descartable. Las guías europeas recomiendan las dos con el mismo nivel de evidencia. Ahora, si usamos láser, ¿cuál es el procedimiento que es mejor para tratar las litiasis? ¿El dusting o la fragmentación y la extracción? Este review de Madlaga nos muestra que cuando hacemos dusting tenemos menor tiempo quirúrgico, menor daño ureteral, pero también tenemos una mayor tasa de fragmentos residuales y de litiasis futuras. Uno sabe que si deja litiasis o fragmentos mayores de 2 milímetros, eso es una posibilidad de desarrollar un cálculo en el futuro. Mientras que si hacemos fragmentación y extracción,
obtenemos una mayor tasa de remoción total de la litiasis. ¿Qué hay respecto de las vainas ureterales? Las vainas ureterales tienen algunas ventajas y algunas desventajas. Las ventajas son que facilitan accesos múltiples al uréter, disminuirían la presión de la vía, mejorarían la visión y disminuirían el tiempo operatorio. Mientras que las desventajas son el posible daño ureteral que pueden causar al colocarlas y el costo, por supuesto, que se agrega al procedimiento. Las vainas van en un rango de calibres que van de 10 a 16 French. Nosotros preferimos en general esta de 11 a 13, que es la Navigator de Boston. Y este es un review muy interesante de Olivier Traxler del año 18, donde ellos evaluaron distintos artículos sobre el uso de vainas ureterales y lo que vieron es que las vainas mejoran el flujo de ingreso de líquido en un 30 a un 80%, esto mejora la visión, por supuesto. Ellos dicen que la presión intrapiélica, si es mayor de 40 centímetros de agua, produce daño renal irreversible y complicaciones, y que las vainas de 10 a 12 y de 12 a 14 mantienen presiones de 20 a 30 centímetros de agua dentro de la pelvis, que es una presión menor que la que produciría un daño renal. Por supuesto que los mejores resultados en cuanto a la presión intrapiélica se obtienen cuando la punta del ureteroscopio está próxima a la punta de la vaina para permitir un buen reflujo del líquido de irrigación. Ellos no recomiendan el uso sistemático de vainas, sí recomiendan utilizar vainas de hasta 12 French y no más. Cuando uno coloca una vaina se produce dentro de la pared del uréter una reducción del flujo sanguíneo, que es de un 25% para las camisas 10 a 12 French y de un 65% para las camisas 12-14. Esto, si bien el uréter luego lo compensa, podría conllevar a un daño ureteral en procedimientos de mucha duración. Hablando de daño ureteral, es importante siempre que uno usa una vaina controlar la salida de la vaina, es decir, salir mirando. Y si se puede, constatar la escala de daño que se ha producido. La escala de daño de Pulse es una escala que está validada y vale la pena anotarlo en el protocolo operatorio una vez que uno salió, para luego evaluar si tuvo una complicación, a qué puede haberse debido. En este artículo de Croes, que evaluaron 2.239 ureteroscopías flexibles, ellos encontraron que no hubo diferencia en la tasa libre de cálculos entre los grupos que usaron vainas y los que no usaron vainas, pero que sí hubo una diferencia significativa en las complicaciones infecciosas en el grupo que usó vainas. Es decir, aquellos pacientes que fueron tratados con vainas ureterales tuvieron menos complicaciones infecciosas. Y esto puede deberse, o la interpretación que uno podría tener es porque trabajaron con menores presiones dentro de la vía. Y hablando de presiones, este es un artículo muy interesante también de Traxler del mes pasado. Fíjense cómo el tipo de irrigación que uno utiliza, si utiliza jet de agua para poder ver con este tipo de jeringas, por ejemplo, cómo las presiones dentro de la vía se van hacia arriba, lo mismo que mientras se está utilizando el láser. Es decir, la presión siempre es dañina si supera los 40 centímetros de agua y hay que tener mucho cuidado con eso. En síntesis, ¿qué dicen las guías? La guía europea nos dice que el uso de vainas de acceso ureteral depende de la preferencia del cirujano. ¿Qué hay respecto del doble J? ¿Tenemos que usar doble J en una litiasis de uréter superior previamente, sí o no? Si vamos a hacer litotripsia extracorpórea como tratamiento, no se ha demostrado que tenga beneficios para el estado libre de cálculo la colocación previa de doble J. Es cierto que si elegimos litotripsia extracorpórea y el paciente está dolorido y tiene que esperar una autorización, a lo mejor es necesario colocarle un doble J para que no tenga dolor hasta que le hacemos el procedimiento. Pero esto no va a modificar el estado libre de cálculos. Lo mismo parecería, según el grupo Croes, para la ureteroscopía. Es decir, ellos no encontraron diferencias
estadísticamente significativas en poner un doble J previo o a la ureteroscopía para tener un estado mejor libre de cálculos. Sin embargo, las guías americanas mencionan algunos artículos, como el de Chu, el de Nesch o el de Rubinstein, donde sí vieron beneficios en la colocación previa de doble J para obtener un estado libre de cálculos mayor en el procedimiento de ureteroscopía. Finalmente, las dos guías dicen que el doble J previo no es necesario, pero sin embargo, el doble J previo en la guía europea dice facilita el manejo ureteroscópico de los cálculos, mejora la tasa libre de cálculos y reduce las complicaciones intraoperatorias, sobre todo si estamos tratando litiasis renales. Cuando uno va a usar una vaina, el doble J tiene algunos beneficios. En la revisión de Traxer ellos encontraron que había un 88% de éxito al colocar la vaina de acceso cuando teníamos un doble J previo por 5 a 7 días y que el doble J previo disminuye 7 veces la posibilidad de daño ureteral al colocar la vaina. Habíamos hablado en el slide anterior de colocar un doble J 5 a 7 días previos. Fíjense en esta curva, en este trabajo, donde a medida que aumentan las semanas y sobre todo después de la cuarta semana de doble J, la tasa de sepsis posoperatoria luego de la ureteroscopía cómo va aumentando. Lo ideal es tratar de mantenerse dentro de estas 2 primeras semanas para evitar las complicaciones infecciosas de la ureteroscopía vinculables con el uso de doble J previo. ¿Qué hay respecto del uso del doble J luego de la ureteroscopía? El catéter doble J debe colocarse si tuvimos un trauma ureteral, acuérdense de la escala de Pulse, si uno vio alguna lesión hay que dejar un doble J. Si hay mucho sangrado luego de la ureteroscopía o durante hay que dejar un doble J. Si dejamos fragmentos residuales olvidados hay que dejar doble J y lo mismo si estamos tratando un caso infeccioso o una embarazada. Con respecto a la terapia expulsiva, así como vimos que no sirve para el tratamiento inicial de la litiasis del uréter proximal, sí es muy útil en el perioperatorio de las ureteroscopías porque reduce los cólicos, ayuda a que los pacientes toleren mejor el doble J y eliminen fragmentos residuales que hayan quedado, y del mismo modo también nos favorece el acceso al uréter si es que no colocamos un doble J previo. Traxer nos menciona que si hemos utilizado vainas ureterales en el procedimiento y el procedimiento duró 45 minutos o más, suele haber dolor posoperatorio y muchos reingresos hospitalarios por eso. Ellos describen que cuando usas una vaina por mucho tiempo se produce edema en el uréter y que ese edema va aumentando y es el mayor pico de edema se produce a las 72 horas del posoperatorio. De modo que si el procedimiento fue largo, usamos una vaina y sospechamos que el paciente va a tener dolor, debemos dejar un doble J luego de la ureteroscopía y el tiempo mínimo para dejar ese doble J es de 3 días. ¿Qué complicaciones podemos tener en el tratamiento de una litiasis del uréter proximal? Esta revisión de Cochrane dice que encontraron un índice significativamente más bajo de complicaciones para onda de choque comparado con ureteroscopía en los litos en todas las localizaciones del uréter. En el uréter proximal, la tasa de complicaciones para onda de choque fue del 4% versus 11% para la ureteroscopía. En el estudio del CROES, exclusivamente para ureteroscopía, ellos vieron que los centros que tenían bajo volumen de casos al año, definieron ellos bajo volumen aquellos centros que tenían menos de 67 casos al año, tuvieron una tasa mucho mayor de complicaciones severas que aquellos centros que tenían un alto volumen de casos al año, sobre todo si tenían más de 200 casos al año. Esto habla un poco de que la experiencia ayuda a disminuir las complicaciones.
¿Cuáles son esas complicaciones? Bueno, para onda de choque, las calles litiásicas son una de las más comunes. Para la ureteroscopía, las lesiones del uréter o las estenosis del uréter y, por supuesto, las complicaciones infecciosas que están para ambos tipos de tratamiento. Finalmente, entonces debemos decir que la onda de choque, de acuerdo a las guías americanas, es el procedimiento con menor morbilidad y el que tiene más bajo índice de complicaciones, pero la ureteroscopía tiene un mayor índice de estado libre de litos luego del procedimiento. ¿Cuándo no debemos optar por onda de choque para tratar una litiasis del uréter proximal? En primer lugar, las recomendaciones de cualquier litotricia renal, no solo ureteral, es decir, si el cálculo tiene más de 1000 unidades Hounsfield, no vamos a tener tan buenos resultados, y si la litiasis se halla más de 10 centímetros de la piel, tampoco vamos a tener buenos resultados. Lo mismo ocurre en situaciones especiales, por ejemplo, un paciente que va a viajar, un paciente que por su ocupación, como tenemos aquí en Mar del Plata, que se embarcan, no debemos hacerle una onda de choque a ese tipo de pacientes. Y lo mismo sucede con pacientes anticoagulados o antiagregados, donde la recomendación es precisamente realizar ureteroscopía si es que no se puede suspender la anticoagulación. Cuando tenemos una litiasis en el uréter proximal y una dilatación proximal, para mí por lo menos esto siempre es un problema. ¿Por qué? Porque estoy pensando que voy a entrar por vía retrógrada y esa litiasis puede tener una migración hacia la vía superior. Hay algunos recursos que podemos usar para evitar la retropulsión de las litiasis. Nosotros solemos usar estos dos, el Stone Cone y el Entrap. Últimamente estamos usando más el Stone Cone. Y hay algunas novedades tecnológicas que nos permiten también evitar esta retropulsión. Ahora Lumenis ha lanzado un láser de alta potencia que tiene esta modalidad que se llama MOSES, que tiene muy poca retropulsión, a diferencia de lo que nosotros usamos habitualmente. Esto es un mecanismo que hace como de cavitación dentro de la litiasis y como se ve ahí tiene poca retropulsión. Lo mismo pasa con el láser de thulium. El láser de thulium en el trabajo de Knudsen del año pasado de la AUA mostró que tenía casi la misma escasa retropulsión que el MOSES. El thulium tiene fibras un poco más finas y tendría, digamos, las mismas ventajas que el MOSES en este tipo de situaciones. Ahora yo me pregunto, digamos, luego de exponer los criterios de las guidelines y los artículos de revisión, cuando uno se enfrenta a un cálculo, ¿debemos seguir las guidelines a rajatabla o podemos hacer nuestra elección a la carta del tratamiento para cada paciente? ¿Por qué me pregunto esto? Cuando uno trabaja con un método que tiene un 15 o un 20% de fracasos, tiene que tener alternativas de tratamiento, tiene que tener un plan B, un plan C o un plan D. Es decir, para los endourólogos, trabajar con un 15 o 20% de fracasos es algo normal, pero si uno lo piensa para otro tipo de patologías, por ejemplo, operar una próstata, sacar un riñón, parecería inaceptable esta tasa de fracasos. Entonces, no siempre hay que atenerse a una sola alternativa. Y sobre todo, por ejemplo, teniendo en cuenta este artículo, donde evaluaron qué pasaba con las litiasis residuales con tomografía. No todos los trabajos hacen control de sus pacientes con tomografía. Y lo que vieron ellos, el grupo de Ripple, es que el 58% de los pacientes tenían fragmentos residuales de más de 2 milímetros si trataban cálculos de 1 centímetro. Entonces, cuando uno está tratando una litiasis voluminosa o cuando tiene situaciones como esta, donde el uréter distal no está dilatado, pero el proximal sí, con una anatomía un poco anómala, cuando tenemos litiasis del uréter superior con parénquimas malos y muy dilatados, cuando la litiasis obstruye por completo el uréter y sabemos que
vamos a tener dificultades para acceder con una guía al uréter superior, o por ejemplo cuando tenemos litiasis combinadas, si tenemos litiasis voluminosas en el uréter proximal y litiasis renales, en esos casos tenemos que plantearnos alternativas, digamos, que puedan surgir en el quirófano. Este es un video mío de hace muchos años, de hace 15 años, donde en una pielografía para tratar un cálculo de uréter superior, tuve una migración de la litiasis a la pelvis renal. En esa época no teníamos ureteroscopio flexible, por supuesto tampoco teníamos láser, y lo que hacíamos, en este caso porque fue una situación accidental, pero en otros casos lo hacíamos en forma rutinaria, era el pushback de la litiasis, una cirugía percutánea muy simple, con cálculos chicos y una extracción de la litiasis en un solo acto. Eso todavía creo que hoy es válido, pero la verdad es que con la tecnología que ha cambiado en estos últimos 15 años, me parece que la ISERS es una opción mucho más razonable donde podemos acceder al uréter desde abajo con un semirrígido y al uréter desde arriba en forma anterógrada con un cistoscopio flexible o bien con un ureteroscopio flexible y ofrecerle al paciente la posibilidad, digamos, de quedar libre de cálculos con una mayor tasa de éxito que si solo accedemos en forma retrógrada. Es lógico que si la decisión fue una posible ISERS, la posición del paciente que tenemos que adoptar para hacer el procedimiento es un abordaje supino intermedio que le nos va a permitir trabajar con dos cirujanos a la vez, uno desde la vía percutánea y otro trabajando a través de la vía ureteral. Y finalmente una breve palabra respecto a las vías laparoscópicas y abiertas. La laparoscópica no es más que una versión moderna de la vía abierta. Creo que en nuestro medio todavía tienen algún papel. La verdad es que nosotros hacemos muy pocas, pero cada tanto alguna cirugía laparoscópica de litiasis tenemos que hacer. Y las guías respecto a este tipo de situaciones nos dicen que en pacientes que tienen fallas o que no son candidatos a tener resultados exitosos con onda de choque o ureteroscopía, los médicos podrían ofrecer la extracción del lito mediante una litotricia percutánea, una cirugía abierta, una cirugía laparoscópica o asistida con robot. Esto sería un poco el resumen de la presentación de las opciones de tratamiento en la litiasis del uréter superior. Y se me ocurrió poner a modo de ejemplo un caso clínico muy simple de este último mes, el de abril en realidad, como para mostrar cómo decidimos resolverlo, que ustedes voten a ver cómo lo resolvería cada uno en su lugar y cómo la situación del paciente hizo que se presentaran episodios inesperados que se podrían haber resuelto de otro modo. Este es un paciente de 61 años que es sano, que el 1 de abril del 2020, en plena pandemia, lo internamos por un cólico renal izquierdo que no cedía con analgesia parenteral, tenía un urocultivo negativo y no tenía dilatación proximal. La tomografía nos mostraba un cálculo de 8 milímetros con 980 unidades de Hounsfield aquí en el uréter proximal, casi a la altura del polo inferior del riñón, es decir, un poco por debajo de la unión piel-ureteral. Quisiera que vuelvan a entrar al Mentimeter y pongan este código, 892111. Entonces, esta litiasis, ¿cuál sería la alternativa de tratamiento?
Bueno, va ganando ureteroscopía, aparentemente, para este tipo de... Vamos a dar un minutito más. Bien. Bueno, el 60% le haría una ureteroscopía a este paciente. La verdad es que creo que la respuesta correcta sería todos tienen razón, porque depende de la guía que uno elija. Estamos frente a un cálculo de menos de 10 milímetros, entonces los resultados de ureteroscopía y onda de choque serían los mismos para las guías europeas, mientras que si tomamos las guías americanas deberíamos hacerle una ureteroscopía porque aparentemente es mucho mejor que la onda de choque para estos casos. Pero este paciente entró el 1 de abril y el 1 de abril estamos en pandemia y las recomendaciones de las guías para la pandemia del COVID-19 son estas, es decir, posponer y seguir o drenaje con doble J o nefrostomía. El paciente estaba dolorido, por lo tanto esta opción de posponer y seguir no era válida, de modo que decidimos colocarle un catéter doble J. Y esto es lo que nos pasó. Le pusimos un catéter doble J y el cálculo migró al polo inferior del riñón izquierdo. Entonces estamos con un problema. Teníamos un paciente con una litiasis, con un doble J, una litiasis que había migrado, un doble J que toleraba muy mal, muy mal, le daba mucha disuria, mucha hematuria, y además, a pesar de que le ofrecimos sacarle el catéter y dejar la litiasis en el riñón para tratar después, él quería resolver su litiasis. Entonces, volvemos a la presentación y ahí les tenemos la litiasis renal y el catéter doble J. Y quisiera que voten qué es lo que le haría. Pues la cirugía intrarrenal retrógrada era lo primero que nos planteamos. Estábamos con la dificultad de la pandemia en realidad. Y teníamos otra dificultad y no menos importante que hay que tener en cuenta en nuestro medio, y es que la obra social de este paciente no le cubría la cirugía intrarrenal retrógrada. Lo más sensato que se nos ocurría era extraer el catéter doble J y controlarlo, ya que estaba en el cáliz inferior el cálculo, pero el paciente quería tratar su cálculo. Entonces, lo que decidimos hacer en ese momento, al no poder hacer la cirugía intrarrenal retrógrada, fue hacerle una onda de choque. Y ahí se nos vino otro problema. Hicimos una onda de choque y teníamos un fragmento no despreciable en el mismo lugar donde estaba el cálculo inicial y 3 fragmentos en el uréter proximal con el doble J puesto en el mismo lugar donde estaba la primera litiasis. Y el paciente no toleraba el catéter doble J. De modo que ahí nos preguntamos qué hacer nuevamente. Teníamos
un cálculo en el riñón y 3 cálculos en el uréter y un doble J muy, muy mal tolerado. ¿Qué es lo que le harían en este caso? Bueno, creo que este es el caso para hacer cirugía intrarrenal retrógrada. Porque tiene cálculos que ya están rotos, en general no vamos a tener, creo que ni siquiera usar el láser para tratarlos, pero nos enfrentamos acá en este caso a una realidad que al menos en Mar del Plata nos pasa, y es que aunque nosotros tengamos los recursos disponibles, como si nosotros tenemos ureteroscopios flexibles, tenemos láser, la Mutual no se lo cubría. De modo que nuestra propuesta fue, en un primer momento, realizarle una ureteroscopía semirrígida y dejar el lito renal, pero tuvimos, digamos, la suerte de contar con el apoyo de la gente de Boston, y lo que planeamos, a pesar de que no le cubría a la obra social la cirugía intrarrenal retrógrada, lo que planeamos fue la extracción de las litiasis ureterales, como hacemos siempre ponemos el semirrígido en un primer momento, y eso es lo que están viendo ahí. Le saqué los tres cálculos ureterales con el semirrígido, y luego, con el LithoVue, entramos al riñón para tratar de sacar la litiasis renal. Y me hubiera gustado mostrarles esto de una cirugía intrarrenal retrógrada, porque realmente esto era lo que pensábamos hacer, tal vez con un serotip, con una Dakota, sacar el cálculo y terminar el procedimiento, pero sucedió que el ureteroscopio que nos había prestado, la verdad que estuvieron, y les tengo que agradecer muchísimo que nos hayan facilitado este urétero, era un urétero de demo que nosotros esterilizamos y se rompió acá. De modo que cuando estábamos viendo la piedra dejamos de ver. Y no teníamos ninguna autorización de la obra social para hacer ureteroscopía flexible y facturarla. Entonces, ¿cómo terminó el caso? El caso terminó con que sacamos estas 3 piedras, sacamos el catéter doble J, y ahora estamos con una litiasis de polo inferior más chica que al principio, pero con una litiasis sin resolver. La pregunta entonces sería, ¿qué hacer ahora? Porque el paciente sigue estando ahí. Voy a resetear los resultados estos. ¿Qué hacemos ahora con ese cálculo que queda? Bien.
Es interesante el caso este porque un poco ejemplifica, por lo menos a mí me da la impresión que ejemplifica lo que se debe y lo que se puede hacer, que no siempre es lo mismo. Es decir, y es un dilema al que nos enfrentamos todos los días nosotros, teniendo cómo hacerlo, no poder hacerlo. Es decir, cuando me ponen cirugía intrarrenal retrógrada, esto es lo que yo quiero hacer. Y de hecho es lo que debería haber hecho si se me rompió el ureteroscopio descartable. Hubiera agarrado mi ureteroscopio y lo resolvía. Pero esto no está cubierto por la obra social del paciente. De modo que en este paciente que no me autorizaron una intrarrenal retrógrada de entrada, tampoco lo van a autorizar ahora. Sí me pueden autorizar una percutánea. El cálculo es bastante chico para una percutánea. El doble J se lo sacamos en el procedimiento, de modo que está ahora sin doble J y con esa litiasis pequeña ahí. Y yo creo que, si bien mi indicación volvería a ser la cirugía intrarrenal retrógrada para un caso como este, si no tuviera que pensar en la cobertura, viendo la respuesta que tuvo onda de choque, es muy probable que terminemos haciéndole una nueva sesión de onda de choque más adelante. Es un caso simple y bastante tonto, pero que ejemplifica cómo es el trabajo nuestro de cada día. Por eso no me voy a detener en tratamiento de litiasis de polo inferior, que ya lo trató el doctor Masucci con maestría la semana pasada, pero bueno, recordarles que en cálculos como este que dejamos, hay un 50% de progresión a 5 años, y que la posibilidad de que tengamos que intervenirlos es del 7 al 26%, y que si el cálculo está asintomático, controlarlo, pero que si el cálculo está sintomático y tiene menos de 10 milímetros, como es el caso de este paciente que les acabo de mostrar, considerar la onda de choque o la cirugía intrarrenal retrógrada, sabiendo que la cirugía intrarrenal retrógrada es más invasiva y más eficiente. Finalmente, quisiera tomar las palabras del doctor José Arce, que fue nuestro primer embajador ante las Naciones Unidas, copiándole un poco la frase y corrigiéndola, diciendo que la endurología es circunstancial y que por eso al hacer esta exposición no renunciamos al derecho de adoptar decisiones a la luz de los acontecimientos, que me parece que es lo que nos suele pasar a menudo a todos los que hacemos endurología. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, doctor. Excelente. excelente, muy bueno. Te felicito, la verdad que has hecho un repaso impecable y con una frutilla con ese caso que tuviste. Lo bien que hiciste no decir qué cobertura tenía, así que felicitaciones, Gustavo. Pero sí debo decir, en favor de las coberturas, que muchas de las mejores coberturas no reconocen ureteroscopios flexibles ni cirugía intrarrenal retrógrada, y sí algunas obras sociales que uno no espera nos terminan comprando un ureteroscopio descartable. Así que ni siquiera es predecible eso, por lo menos en Mar del Plata. Absolutamente. Gustavo, ahora me gustaría que Germán pueda trasladarte las preguntas que han ido surgiendo y las que puedan surgir a partir de ahora. Germán. Bueno, felicitaciones, Gustavo, muy buena la charla. Te transmito inicialmente la pregunta de Julián Valero, de qué tipo de ureteroscopio semirrígido preferís y qué tipos de canastillas en general preferís para el tratamiento de la litiasis ureter superior. En general, yo soy un fan del ureteroscopio semirrígido de Wolf. De hecho, una vez que se me rompió uno, compré un uretero de Storz y empecé a romper uréteres. La punta es distinta. Y lo vendí y me volví a comprar un urétero de Wolf. A mí me gusta el semirrígido de Wolf. Las canastillas, en realidad uno usa mucho lo que le envía la obra social, pero
A mí, por ejemplo, si usamos en flexibles, por ejemplo, la Dakota me gusta mucho, la Zero Tip me gusta mucho. Cuando usamos semirrígido, depende. Si voy a sacar un cálculo de una sin romperlo, a veces uso dormias un poco más grandes, digamos, de robustos me refiero. Pero eso depende del caso, ¿no? Prefiero usar canastillas de Nightingale que son menos traumáticas siempre. Bien. El doctor Juaneda pregunta si, creo que comentaste que no usas tamsulosina para el uréter superior, pero nos vuelve a preguntar y aprovecho para preguntarte si utilizás algún tipo de agente farmacológico para conseguir una mayor tasa de expulsión en el uréter superior. Bueno, como les dije, la tamsulosina no es efectiva como tratamiento expulsivo de la litiasis del uréter superior, como tratamiento inicial. Ahora, en el perioperatorio es muy útil. Es decir, si el paciente inicia tamsulosina antes de la ureteroscopía y en el posoperatorio de la ureteroscopía, vamos a tener mejores resultados, sobre todo en cólicos, en tolerancia al doble J, en expulsión de fragmentos residuales. En esos casos yo lo uso en el perioperatorio, un poco antes y un poco después de la ureteroscopía. No como tratamiento de la litiasis para la eliminación en un caso que se presenta en un cólico renal. Te hago una pregunta yo, mientras el público puede seguir preguntando. Gustavo, ¿hay algún límite de tiempo dependiendo del diámetro de la vaina que utilices en la ureteroscopía flexible? ¿Te pones algún límite y este límite puede variar dependiendo del diámetro de la vaina? Sí, vos decís, si en algún momento decido parar Sí. el procedimiento. Sí. ¿Hay algunas recomendaciones de no ir más allá de los 60 minutos, de los 90 minutos? Te pregunto si esos límites... La verdad es que no, es decir, yo no me pongo esos límites porque cuando pienso en una cirugía más larga de 1 hora o 1 hora 20, pienso en otro plan. Es decir, yo le tengo mucho respeto al uréter. Será porque una vez tuve una abulsión completa del uréter en un procedimiento que le tengo respeto. No me ensaño con litiasis muy voluminosas, por más que las pueda hacer por ureteroscopía y que yo sepa que si estoy 3 horas las hago. Si el cálculo me trae problemas, voy por vía enterógrada o elijo una cirugía laparoscópica. Es decir, me parece que el uréter merece respeto y nos la cobra si nos ensañamos con él. Todo se puede hacer, es como la cirugía bipolar de próstata. Vos podés estar resecando 3 horas, pero la uretra te lo cobra eso. Ese es mi visión. Te pregunta Lucas Peacock si usás siempre vaina ureteral y si no es así, ¿en qué casos? En las flexibles, sí, siempre. Siempre que las dispongo, ¿no? Hablamos siempre de lo posible y lo que hay que hacer, ¿no? Me parece que la vaina en la flexible te facilita el acceso al uréter, entrar y salir. A mí me gusta, si se puede, digamos, fragmentar y sacar. Y para hacer eso tenés que entrar y salir muchas veces. Entonces, la vaina te ayuda para eso. La vaina que usamos es la Navigator que va de 11 a 13. Te pregunto acá, Rubén. Un segundo, Germán. Siempre y cuando, obviamente, estamos hablando de litiasis en el riñón, ¿no? Digo, para diferenciar un poco, cuando vos estás tratando cálculo uréter superior, no usas vaina, me imagino, o si usas en algún momento vaina para tratar el uréter superior. Cuando vos hablas... digamos, cuando tratamos litiasis de uréter superior, yo siempre empiezo con el semirrígido. Es decir, y veo qué pasa. Si con el semirrígido y el láser lo resuelvo, como vieron en el caso este que mostré,
le saqué el doble J, metí el semirrígido y saqué la litiasis. Y si no hubiera tenido que sacarlas y las tuviera que romper, tengo una fibra gorda de 550 para el láser y con esa fibra los rompo y saco los fragmentos. Ahora, si por algún motivo el semirrígido no me llega o me migró el cálculo hacia arriba y demás, en ese caso sí cambio a vaina para usar el flexible. ¿Eso lo haces siempre como primera opción o intentás, digo por la cuestión de costos también, utilizar el flexible sin la vaina? Yo te voy a decir por qué pienso que no y por qué no me gusta. Hace varios años me compré un flexible y en el primer uso, cuando vos no usás vaina para introducir el flexible, tenés que enhebrarlo sobre una guía. Obvio. En el primer uso de ese flexible pinché el canal con la guía y lo rompí. ¿Por qué es eso? Ahora cambié la técnica, pero normalmente uno cuando pone una guía, la punta más blanda es la que va hacia el proximal. Y uno enhebra el ureteroscopio desde la punta más dura y más traumática. Y es así como se rompe. Ahora cambio, digamos, la segunda guía la pongo con un doble lumen y pongo la parte más blanda hacia el ureteroscopio y si decido no usar vaina, lo enhebro de ese modo, pero teniendo siempre el recuerdo de ese que rompí con la guía, si puedo usar una vaina, uso una vaina. Perfecto. Dale, Germán. No, me preguntaba acá Rubén Mengió si en los semirrígidos utilizás pinzas o canastillas y cuándo seleccionás una u otra. A mí me gusta la pinza, porque con las canastillas he tenido problemas. La pinza tiene algunas ventajas frente a las canastillas en el semirrígido, que es la siguiente. Primero, la pinza es reutilizable hasta que la rompes. Y la canastilla no es tan reutilizable, sobre todo con los tamaños de canastillas que estamos usando ahora. Y además que no deberíamos reutilizarlas, ¿no? Entonces, si el cálculo puedo manejarlo con la pinza, uso pinza. En el semirrígido estamos hablando. Bueno, Gus, pregunta Néstor Piaggio y hace el comentario también de que la endurología nace en digamos, la vía percutánea para el manejo de cálculos de uréter superior. Si tenés algún lugar para la mini PERC en estos pacientes. Bueno, yo ahí puse el ejemplo del año 2005, donde en esa época yo estaba fascinado con el pushback y percutánea. Hoy en ese video, por supuesto, tiene una camisa 26, que es para hacer percutánea. A mí me gusta ese diámetro, pero lógicamente si uno va a tratar una litiasis pequeña, la mini PERC es ideal. Puedes introducir el ureteroscopio, el láser y tratarla desde arriba, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo dejas el doble J cuando decidís colocarlo antes del acceso al uréter superior? ¿Cuánto tiempo te parece recomendable? Una semana está bien, me parece a mí. Bien. Ok. A ver, eso depende a veces de las autorizaciones, ¿no? Porque el paciente debuta con un cólico, uno le pone el doble J ya pensando en la ureteroscopía y hasta que haces todos los trámites, vos esperás operarlo la semana siguiente, pero no siempre eso ocurre. Lo que sí hay que tener en cuenta es lo que mostré. Después de las 2 semanas, la tasa de sepsis post-ureteroscopía empieza a subir y después de las 4 semanas se dispara. Así que hay que tratar de resolverlo antes del mes a ese paciente. Acá hay una pregunta que a mí me gusta mucho de Estefanía Serrano, que es si tenés experiencia en la ureterorganoscopía sin radioscopía, sin utilización del fluoroscopio. Solo cuando me lo están robando los cirujanos y tengo que hacer algo, estoy apurado, pero no, mi recomendación hay que tenerlo, aunque no lo uses. La radioscopía, por algo uno pone una guía de seguridad y la urétero no está libre de
complicaciones y de hacer daño, de perforaciones, de falsas vías, de sangrados, de no saber dónde está el lito. Yo creo que la radioscopía, si uno la tiene disponible, hay que usarla. O al menos tenerlo para un disparo y tenerlo disponible. Bien, pregunta también aquí Daniel Rossi si tiene algún lugar la litotricia neumática en el uréter superior, teniendo en cuenta los costos, ¿no? Yo hoy hice un caso de uréter medio, ¿verdad? Pero que lo hice con neumática. Porque también es cierto, no todo el mundo tiene láser y el láser tiene un costo. Está calculado que más o menos son unos $50 el costo por procedimiento del láser. Entonces, si eso no va a tener un reconocimiento por parte de la obra social, el equipo de neumáticos, si uno lo trata bien, es eterno. Así que yo sigo usando neumáticos, ¿no? De hecho, me parece que en algunas situaciones el neumático hasta es más rápido que el láser, si uno está seguro que no se le va a mover la piedra. Y te pregunto yo en esto que hablabas hace un rato de la toma de decisiones y las oportunidades que tienen los distintos pacientes dependiendo de su financiador, ¿no? ¿Debemos seguir, cuál es tu opinión? ¿Debemos seguir ofreciendo un tratamiento a la carta teniendo en cuenta qué es lo que el financiador está dispuesto a pagar o debemos poner un límite y decir, bueno, esta es la primera indicación y no me voy a mover de ahí? Yo creo que, esto lo pienso para toda la patología, uno con el paciente tiene que ser honesto y decirle lo que existe, y lo que uno tiene, y lo que uno sabe hacer. Porque si vos te pueden pasar todas las circunstancias, vos podés conocer todas las cosas que hay, podés tenerlas o no tenerlas para usarlas, y podés no saber hacerlo. Es decir, si a mí mañana me regalás un robot, lo voy a tener pero no lo sé usar. Entonces, me parece que el paciente debe conocer qué es lo mejor para él. Por eso es importante leer las guías y estar informado. Y después también hay que ser honesto, decirle, mire, usted, su obra social esto no se lo cubre, pero yo le puedo ofrecer esta otra cosa que es igual de eficaz. En ese punto la cirugía abierta sigue teniendo un papel. En algunos lugares donde no tienen ni ureteroscopio, ¿cómo resolves una litiasis voluminosa del uréter superior? No está mal abrir, hacerlo una incisión o una laparoscopía a ese paciente. Por ahí ese centro tiene un laparoscopio y no tiene un ureteroscopio. Me refería a aquellos centros que disponen de todos los recursos y no tienen la autorización del financiador para usarlos. Es lo que me pasó a mí en el caso que presenté. Es decir, se me rompió el ureteroscopio que gentilmente me había dado Boston. En el medio del procedimiento. Digamos, no es culpa del ureteroscopio, era porque era un demo. Pero yo tenía mi ureteroscopio, pero el financiador no me lo pagaba. Y yo sé que mi ureteroscopio dura 20 usos. Entonces, ¿por qué le voy a regalar esos usos para quedar, digamos? No sé, no tengo una respuesta correcta para eso, pero me parece que no tenemos que financiar a los financiadores. Me parece a mí. Ok. Bueno, creo que no hay más. A ver, acá hay una última pregunta. ¿Cuál es el lugar que ocupa, en tu opinión, cuál es el valor que consideras? ¿Cuál es el valor, dice Lucas Pico, que debe tener una litotricia flexible en la Argentina? Me imagino que estará hablando de honorarios, ¿no? ¿Cuánto tendríamos que cobrar la litotricia? Sí, pregunta cuál es el valor. Me imagino que hará referencia a cuáles son los honorarios. En Argentina podríamos hablar. Digamos, hoy estamos hablando de un costo de insumos y de urétero descartable que ronda los $1000. Estamos hablando de equipos que se desecha todo, ¿no? Yo les mostraba más o menos unos $600 de costo por el ureteroscopio, más otros $400 de costo
por canastillas, guías, la fibra de láser y demás. El costo estaría rondando los $1000. A partir de esos $1000, uno tiene que ver cuánto quiere cobrar en horario. Pero como mínimo de gastos tenemos que tener $1000. Yo creo que todos los que hacen endurología y que están mirando ahora saben que los prestadores no nos pagan $1000 por esto. Y hay que hacer malabares para hacer endurología. Sí. Bueno, no sé si Bueno, queda alguna pregunta, yo Germán, no veo ninguna otra. Sandro. no veo que tengamos más preguntas. Y en honor al tiempo de Gustavo y de los participantes, de todos nosotros, me parece que podemos ir culminando. De nuevo, Gustavo, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy entretenida la charla. La mayoría, muchos en el chat te felicitan, así que te transmito Bueno, las felicitaciones. Así que muchísimas gracias, Gustavo, Germán, muchas gracias. Me gustaría que Alejo un poco anuncie el próximo capítulo del jueves que viene. Alejo. Así es, bueno, el jueves 2 de julio a las 8 de la noche, hora argentina, tendremos la charla del doctor Gadú Campos de México sobre ESIRS, cómo, cuándo y por qué elegir el acceso combinado. Seguramente el día de mañana estarán recibiendo ya el link para registrarse y recordarles del canal de YouTube Trilogía en Endurología para ver todas las charlas que venimos desarrollando, más esta que próximamente estará, calculo que sábado o domingo. Excelente, Perfecto. excelente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos el Muchas próximo gracias. jueves. Hasta el Hasta próximo luego. jueves. Chao. Adiós. Gracias.